En un pequeño pueblo enclavado entre verdes montañas, vivía la familia López. Era una familia sencilla, conocida por su alegría y su unidad inquebrantable. Don Octavio, el patriarca, era un carpintero respetado en la región. Su habilidad para transformar madera en obras de arte era admirada por todos, y su negocio había sido, durante años, el sustento de la familia. Doña Rosa, su esposa, era el corazón del hogar. Sus manos curtidas por el trabajo jamás descansaban, pero siempre encontraba tiempo para reír con sus hijos o preparar un plato especial con los pocos ingredientes que tenía a mano. Sus 3 hijos eran su orgullo. Esteban, el mayor, ayudaba a su padre en el taller y soñaba con viajar algún día a la ciudad. Margarita, la hija del medio, era una joven dulce y trabajadora, con una sonrisa que iluminaba cualquier rincón, y Luz, la menor, era callada pero observadora, con una chispa de ingenio que prometía grandes cosas. Por años, la vida transcurrió apacible en el hogar de los López. Los días se llenaban con el sonido del martillo de don Octavio, las risas de Margarita mientras ayudaba a su madre, y las conversaciones sobre sueños y planes alrededor de la mesa. Pero todo cambió una fría tarde de invierno. El taller de don Octavio, que siempre había sido un símbolo de prosperidad, comenzó a vaciarse. Los pedidos dejaron de llegar, pues en el pueblo, la crisis económica había golpeado a todos por igual. Con las deudas acumulándose y los clientes desapareciendo, don Octavio tuvo que cerrar el negocio. El cierre del taller fue como un rayo que partió la estabilidad familiar en dos. Al principio, doña Rosa intentó mantener la calma. Vendió algunas joyas familiares, ajustó los gastos y buscó soluciones. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La comida comenzó a escasear, y las risas que antes llenaban el hogar se volvieron murmullos de preocupación. Fue entonces cuando llegó la propuesta de don Agustín, un hombre mayor y acaudalado del pueblo. Él se acercó a don Octavio con una oferta que parecía imposible de rechazar: casarse con Margarita a cambio de liquidar todas las deudas de la familia. Doña Rosa quedó horrorizada al escuchar la propuesta, pero don Octavio, con el peso de la desesperación en sus hombros, no supo qué responder. Margarita, al enterarse, sintió que el mundo se le venía abajo. No amaba a don Agustín, ni siquiera le agradaba. Pero al ver el rostro cansado de su madre y las lágrimas contenidas en los ojos de su padre, tomó una decisión. Si esto ayuda a la familia, lo haré, dijo con voz temblorosa pero decidida. Doña Rosa intentó disuadirla, pero Margarita insistió. Para ella, su familia lo era todo, y aunque su corazón se rompía en 1000 pedazos, decidió sacrificarse por ellos. La boda se llevó a cabo en una ceremonia sencilla pero cargada de tristeza. Margarita, con su vestido blanco, parecía un ave atrapada en una jaula dorada. La vida con don Agustín fue aún más dura de lo que Margarita había imaginado. Su esposo resultó ser un hombre frío y controlador, que veía en ella poco más que un trofeo. Margarita soportó su nueva vida durante meses, aferrándose a la esperanza de que su sacrificio había salvado a su familia. Pero un día, al mirar por la ventana de su nueva y lujosa casa, decidió que no podía vivir así. Sin avisar a nadie, tomó un puñado de sus pertenencias y huyó. Su destino era la ciudad, donde vivía una tía materna, doña Clarisa. Al llegar, fue recibida con los brazos abiertos, pero también con palabras de advertencia. Aquí la vida no es fácil, niña, le dijo su tía. Pero si estás dispuesta a trabajar, puedes salir adelante. Margarita, con el corazón aún herido pero con una determinación renovada, comenzó su nueva vida. Margarita llegó a la ciudad una fría noche de otoño. Con solo un par de cambios de ropa y un bolso desgastado, se presentó en la puerta de doña Clarisa, su tía materna. Clarisa era una mujer de carácter fuerte, marcada por las dificultades que había enfrentado tras enviudar joven y criar a sus hijos sola. A pesar de su dureza, no dudó en acoger a Margarita cuando vio su rostro cansado y lleno de tristeza. Pasa, niña. Aquí siempre hay lugar para la familia, pero te advierto, en esta casa, todos trabajan para ganarse el pan. Margarita asintió sin decir palabra. Sabía que había llegado al lugar correcto, aunque la realidad de la ciudad pronto le mostró su rostro más áspero. Al día siguiente, Clarisa la llevó a un mercado cercano, donde le presentó a doña Leticia, una comerciante que necesitaba ayuda para atender su pequeño puesto de frutas y verduras. Es un trabajo humilde, pero honrado, le dijo doña Leticia mientras evaluaba a Margarita con la mirada. Lo haré, respondió Margarita con firmeza,
aunque en su interior sentía la inseguridad de quien empieza desde cero. Los días en el mercado eran largos y agotadores. Margarita aprendió a pesar frutas, negociar precios y cargar cajas pesadas. Sin embargo, también descubrió un lado de sí misma que desconocía, su capacidad para adaptarse y resistir. A medida que pasaban las semanas, comenzó a ganarse el respeto de doña Leticia y los clientes del mercado. Su sonrisa amable y su disposición para ayudar hicieron que todos la llamaran la muchacha de oro. Pero las noches eran otra historia. Cuando regresaba al pequeño cuarto que compartía con su tía, el silencio traía consigo los recuerdos de su familia y el dolor de haber tenido que huir. Pensaba en su madre, en si habría entendido su decisión, y en su padre, quien seguramente cargaba con la culpa de haberla permitido casarse. Un día, mientras trabajaba en el mercado, escuchó a una clienta hablar sobre una tienda de textiles que buscaba empleados. Margarita, con la determinación de mejorar su situación, decidió postularse. Aunque no tenía experiencia en ese campo, su entusiasmo y habilidades sociales le valieron el puesto. Trabajar en la tienda fue un cambio significativo. Aprendió a atender clientes más exigentes y a manejar mercancías de mayor valor. Poco a poco, comenzó a ahorrar dinero, siempre con un objetivo en mente: enviar algo a su familia. Recordaba los rostros cansados de su madre y su padre, y quería retribuirles el sacrificio que habían hecho, aunque sus sentimientos hacia ellos eran agridulces. Tras un año en la ciudad, Margarita logró enviar su primer giro de dinero a su familia. No escribió ninguna carta, solo incluyó una breve nota. Con amor, Margarita. Los años pasaron, y Margarita continuó trabajando sin descanso. Eventualmente, ahorró lo suficiente para abrir un pequeño taller de confección. La tienda creció gracias a su dedicación y creatividad, y Margarita se convirtió en una empresaria respetada en la ciudad. Sin embargo, el éxito no llenaba el vacío emocional que sentía. Una tarde, mientras organizaba cuentas, recordó el rostro de su madre y decidió regresar al pueblo para visitarla. Compró regalos, ropa nueva y suficientes ahorros para ayudarles a salir de cualquier problema que tuvieran. La mañana del regreso al pueblo, Margarita sintió una mezcla de emociones, alegría, ansiedad y un ligero temor. Habían pasado más de 5 años desde que huyó, y aunque su vida había dado un giro inesperado hacia el éxito, el recuerdo de su salida abrupta seguía persiguiéndola. Llegó al pueblo en un modesto automóvil que había alquilado para la ocasión, cargado con regalos y provisiones. Al bajar frente a la casa de sus padres, se quedó mirando la fachada. Seguía siendo la misma casa humilde de siempre, aunque ahora lucía un poco más deteriorada. Margarita respiró hondo, tomó las bolsas y llamó a la puerta. Fue doña Rosa quien abrió. Al verla, se quedó petrificada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de alegría, sino de una mezcla de emociones que Margarita no logró descifrar de inmediato. ¿Qué haces aquí?, preguntó doña Rosa con un tono frío que hizo que el corazón de Margarita se encogiera. Madre, he venido a verte, y a ayudarlos. He trabajado duro para salir adelante, y pensé que quizás necesitaban algo, dijo Margarita, esforzándose por mantener la compostura. Doña Rosa cruzó los brazos y dio un paso atrás. ¿Ayudarnos? Tú nos abandonaste cuando más te necesitábamos. Margarita quedó en shock. Jamás había imaginado esa respuesta. Pero, madre, yo, me fui porque no podía soportar más esa vida. Me sacrificaron por salvar a esta familia. Doña Rosa suspiró profundamente. Hicimos lo que creíamos correcto. Tal vez fue un error, pero no tenías derecho a irte de esa manera, dejando que todos aquí enfrentáramos el desprecio del pueblo por tus actos. Margarita sintió que sus piernas flaqueaban. Había esperado comprensión, tal vez incluso un abrazo, pero en su lugar, recibió reproches. Madre, yo solo quería ser feliz. ¿Y ahora qué puedo ayudarlos? No necesitamos tu ayuda, respondió doña Rosa con frialdad, cerrando la puerta lentamente mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Margarita permaneció de pie frente a la puerta cerrada durante varios minutos. Finalmente, con el corazón destrozado, subió al coche y regresó a la ciudad. Las semanas siguientes fueron un torbellino emocional para Margarita. La indiferencia de su madre la hirió profundamente, y no podía dejar de pensar en las palabras que le dijo. La frustración creció en su interior, mezclándose con un resentimiento que intentaba ignorar. Sin embargo,
Margarita decidió no dejar que ese rechazo definiera su vida. Se concentró en expandir su negocio y en ayudar a otras jóvenes que, como ella, buscaban una oportunidad para salir adelante. Aunque su éxito profesional aumentaba, la herida emocional seguía abierta. Cada vez que enviaba dinero a su madre, lo hacía sin esperanza de recibir respuesta. A veces, se preguntaba si sus padres siquiera lo aceptaban o si preferían devolverlo sin abrir el sobre. Los años pasaron, y Margarita llegó a construir un imperio. Tenía una red de tiendas de confección en varias ciudades y una fortuna que nunca había imaginado. Pero la riqueza no podía comprar la paz que tanto anhelaba. Un día, en un intento desesperado por sanar, volvió a escribir una carta a su madre. En ella, expresó todo lo que sentía, su dolor, su arrepentimiento y su deseo de reconciliación. Pero la carta nunca obtuvo respuesta. Con el tiempo, Margarita intentó aceptar que la distancia con su familia era irreparable. Sin embargo, una sensación de vacío y culpa siguió acompañándola, incluso en los momentos de mayor éxito. El tiempo pasó, y Margarita, ahora con 82 años, vivía sola en una mansión que había construido con el fruto de su trabajo. Aunque rodeada de comodidades, la soledad era una sombra constante. Nunca se casó ni tuvo hijos, pues su experiencia pasada había dejado una marca imborrable en su corazón. Una tarde, mientras revisaba sus documentos, se encontró con las cartas que había enviado a su madre. Todas sin respuesta. El peso de los años, de las decisiones y los conflictos la agobiaban como nunca antes. Fue entonces cuando tomó una decisión: vender su casa y vivir con sus sobrinos, los hijos de su hermano Esteban, quienes aún residían en el pueblo. A pesar de que no tenía una relación cercana con ellos, pensó que tal vez en compañía podría encontrar algo de paz. Vendió la mansión y envió un telegrama a sus sobrinos, quienes aceptaron recibirla con cierta reticencia, pero también con compasión. Margarita llegó al pueblo con pocas pertenencias y un semblante cansado. Aunque sus sobrinos la acogieron en su hogar, la relación con ellos nunca fue cálida. Margarita, cargada de resentimiento y frustración acumulada, solía ser arisca y demandante. Los sobrinos, aunque pacientes, comenzaron a notar su actitud cada vez más difícil. En el pueblo, comenzaron a circular rumores sobre Margarita. Algunos decían que practicaba brujería y que usaba sus conocimientos para vengarse de aquellos que la habían despreciado en el pasado, incluidos sus propios sobrinos. Ella, en su soledad y con la mente cada vez más frágil, llegó a creer que con rituales y objetos podía controlar su entorno. Sus sobrinos, sin embargo, no creían en tales cosas y no mostraban temor. A pesar de ello, los conflictos diarios se intensificaron, y la convivencia se volvió insoportable. Margarita, atrapada entre su descontento y su incapacidad para reconciliarse con su pasado, comenzó a perder contacto con la realidad. Una noche, tras una fuerte discusión con su sobrina mayor, Margarita sufrió un colapso nervioso. Fue llevada a un centro especializado en salud mental, donde la diagnosticaron con un trastorno asociado a años de trauma y soledad. En el centro, Margarita comenzó a revivir episodios de su vida que había intentado olvidar: el sacrificio de su boda, la huida, los años de trabajo arduo, el rechazo de su madre. Durante sus momentos de lucidez, empezó a reflexionar sobre sus acciones y sus emociones. Comprendió que gran parte de su vida había estado marcada por el rencor y la incapacidad de perdonar, tanto a su familia como a ella misma. Un día, mientras miraba por la ventana del centro, recordó las palabras de su tía Clarisa cuando llegó a la ciudad: la vida no es fácil, pero siempre podemos elegir cómo enfrentarla. Margarita sintió que esas palabras cobraban sentido ahora más que nunca. Con la ayuda de los terapeutas del centro, Margarita comenzó un proceso de sanación. Escribió cartas a sus sobrinos, agradeciéndoles por haberla acogido, y a su madre, aunque sabía que nunca podría enviarla, ya que doña Rosa había fallecido hacía años. En una de sus sesiones, Margarita dijo con lágrimas en los ojos: siempre quise que me pidieran perdón, pero nunca me di cuenta de que era yo quien debía perdonarme primero. Con los años, Margarita dejó el centro y decidió vivir de forma sencilla en un pequeño departamento en la ciudad. Aunque ya no tenía la energía de antes, dedicó sus días a ayudar a otras mujeres mayores que enfrentaban problemas similares a los suyos. Organizó reuniones y charlas en centros comunitarios, donde compartía su historia como un ejemplo de superación y reconciliación. Finalmente, a los 90 años, Margarita falleció en paz, rodeada de personas que la habían llegado a admirar y querer. En su testamento,
Dejó su fortuna a organizaciones que apoyaban a mujeres en situaciones vulnerables, y un mensaje final para sus sobrinos. Gracias por darme un lugar cuando no tenía a dónde ir. Mi vida no fue fácil, pero en ustedes encontré una segunda oportunidad. Perdónenme por mis errores, como yo también aprendí a perdonar. El legado de Margarita no fue su riqueza material, sino la lección de que, aunque la vida esté marcada por dolor y errores, siempre hay tiempo para cambiar, para sanar y para encontrar paz. Suscríbete para más historias.